Pues buenas tardes, amigas, amigos, compañeras, compañeros, muchas luchas, de fatigas, otras personas pues a lo mejor no conozco yo, pero vamos, que todos muy interesados en el tema que vamos a tratar hoy. Deciros que Reflexión Abierta es un colectivo creado en Madrid en año 2024, vamos a cumplir 2 años dentro de poquito, por activistas de diversos movimientos sociales y abierto a nuevas incorporaciones, que se propone reflexionar sobre asuntos que condicionan el devenir de la sociedad, aunque no siempre forman parte de la agenda del día a día en nuestros movimientos sociales, etcétera, pues a veces no da tiempo a hablar de estas cosas, que en definitiva son las que nos condicionan toda la vida. Con este ya son 8 los actos realizados y los títulos de los anteriores son los siguientes. La izquierda transformadora, libro presentado por su autor Antonio Antón. Los trabajadores ante la Unión Europea, con Miguel Urbán. Democracia representativa o participativa, Estado actual, por José Antonio Martín Pallín. Sindicalismo para el siglo XXI, por Pablo Carmona. Una mirada feminista al contexto bélico actual, con Marta Pascual. Tambores de guerra, autoritarismo, ola reaccionaria, imperialismo, con Floren Aoiz. La ecología del buen trabajo, el trabajo del buen vivir, por Laura Mora. Todos, salvo el primero, fueron grabados y pueden verse en el canal de YouTube que tenemos el colectivo de Reflexión Abierta. La verdad es que merece la pena que los veáis, los escuchéis y los difundáis. Afortunadamente nos hemos dotado de una organización sencilla que con una reunión de 1 hora cada 2 meses, además suele ser telemática, en las que evaluamos lo realizado y acordamos el acto siguiente, pues de esa manera va funcionando esto desde hace 2 años. Las personas que quieran incorporarse con ganas de aportar ideas y proponer temas para el análisis y el debate, pues podéis hacerlo a través de bien alguna de las personas, yo mismo y algunas personas, bueno, el colectivo estamos aquí todos en pleno, pero vamos, si no conocéis, también lo podéis hacer a través del correo electrónico que tenemos, que figura en los carteles, y si no es fácil de recordar, reflexionabierta2@gmail.com. 24. Pues entonces, vale, 24, disculpar. Reflexión abierta 24@gmail.com. Figura de todos modos en los carteles, por si lo habéis recibido por WhatsApp o lo que fuera. Los años que tenemos tú y yo. Efectivamente, multiplicados por. En esta ocasión lo que pretendíamos es conocer las claves económicas, o algunas de ellas, que puedan explicar la deriva del nuevo desorden internacional que estamos sufriendo, ocasionado por las políticas implantadas en estos últimos años, y no vamos a nombrar porque ya sabemos de quién estamos hablando, de los diferentes lugares. Contamos para ello con el análisis de Carlos Sánchez Mato, que es doctor en Economía y profesor de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Economía Aplicada. Política Económica y Hacienda Pública. Forma parte de la Dirección Federal de Izquierda Unida con la responsabilidad de programa y modelo de país. Ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y luchador de muchas causas y muchos movimientos sociales. Sin más preámbulo, decir que bueno, la presentación la va a hacer él, por supuesto, y luego tendremos un momento de coloquio, de preguntas o intervenciones que sean breves para que pueda dar mucho de sí. Tendremos que terminar el acto a las 9:15 porque a las 9 se cierra la librería. Dar las gracias, por supuesto, a Traficantes de Sueño, que nos ha cedido el espacio generosamente, y en ese sentido es muy importante que cumplamos y respetemos su horario laboral. Así que sin más, pues Carlos, te escuchamos. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, por supuesto, al colectivo. Muchas gracias también a Traficantes, que siempre acoge iniciativas que pretenden hacernos soñar en otro mundo mejor posible. Y bueno, pues un placer estar con todas y todos vosotros aquí. Creo que, para empezar, yo no he visto más que 2 de las grabaciones y una no completa, ¿vale? La de Floren Aoiz no la oí completa, pero es una muestra clara de que vamos en caída libre como colectivo, porque al final el siguiente
a toda esa lista de gente que admiro y quiero muchísimo, y con algunos he compartido demasiadas horas, diría, como Pablo Carmona en el Ayuntamiento de Madrid. Al final, que me traigáis a mí supone bajar la media en muchos. Sí, lo digo en serio, no es falsa modestia. Me refiero a que es un lujazo, y yo aconsejo también que el que pueda y no haya visto las intervenciones que están grabadas, y bueno, la de Antón no la he visto porque no está grabada, pero vamos, es otro crack, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que apuntáis siempre a temas, especialmente vigentes, y no me extraña, en este caso, pues que haya demanda de esos temas y ganas de hablar sobre ello. Voy a intentar ceñirme a no más de 45 minutos, e intentaré que sean 40, que no va a tener la capacidad de agotar todas las claves, pues de alguna manera, que hemos incluso hablado telefónicamente de manera previa Pedro Casas y yo, pero sí para apuntar elementos suficientes que permitan que no nos quedemos en la hojarasca y en los elementos de simplicidad que pretenden hacernos llegar desde los medios de comunicación de masas, ¿no? Esto es complejo, pero por supuesto es perfectamente asequible a cualquier ser humano, a cualquier persona trabajadora, a cualquier persona humilde, sencilla, sin estudios previos. Precisamente porque es sencillo de comprender, intentan colocar claves simplistas para que no seamos capaces de reaccionar ante la situación, ¿vale? En primer lugar, lo que tendría que decir es que esta exposición ya es bastante innecesaria comparada con hace 2 años. Porque si hay algo bueno de que determinadas personas lleguen a presidencias de determinados países y hablen y digan cosas y actúen quitándose la careta, facilita muchísimo la explicación de los fenómenos económicos a nivel internacional. Anda que no nos hemos pasado algunos y algunas, y sabéis, o sea, gentes, Joaquín, Juan, que estábamos hablando antes, anda que no hemos estado años intentando explicar las cosas que Donald Trump ahora las dice en una rueda de prensa o en la puerta del cuarto de baño de un avión, del Air Force One, ¿vale? Las dice de forma muy clara. Es decir, nos está facilitando el trabajo, nos está diciendo cosas que las personas que hemos tenido algún tipo de interés en profundizar sobre el funcionamiento de la economía a nivel internacional llevábamos tiempo denunciando, y los expertos, las expertas, fundamentalmente los expertos, claro, que pueblan los grandes medios de comunicación, las tribunas de los diarios progresistas más importantes, pues parecía que nos trataban como a locas o a locos. Cuando hablábamos del imperialismo económico, cuando hablábamos de unas determinadas formas de dominación económica, bueno, pues parece que era, bueno, ya están los de siempre, a ver si dejáis, la matraca, siempre estáis igual, a ver si... Pues nos lo está contando. Ya no hace falta que dediquemos tiempo a una parte de la exposición, porque ya la dice él. Su objetivo, el objetivo de Estados Unidos, de alianzas criminales como la OTAN, pues no es otra, no es la democracia, no son los valores, no son los derechos, evidentemente no. Es fundamentalmente apropiarse de recursos naturales y, sobre todo, establecer y blindar unos determinados esquemas de dominación. Estuvimos hablando, Pedro, recordarás, con el tema de cómo titular, y al final hicisteis en el colectivo una modificación que me parece muy oportuna a la hora del título, hablando de desorden, ¿no? Estamos ante una situación de desorden, pero cuidado, no penséis que vengo yo aquí a añorar el aparente orden anterior. ¿De dónde viene esto? Bueno, hay que hacer un poquito de historia. No me voy a remontar, bueno, voy a remontarme a 100 años, ¿vale? Pero no voy a recorrer los 100 años ahí lentamente, ni muchísimo menos. O comprendemos lo que ha ocurrido y de dónde viene esto, o no seremos capaces de articular alternativas. Es verdad que no nos podemos quedar solamente con describir lo que ha pasado. Tenemos también que pensar, hasta por propia salud mental, el cómo superar esta situación a futuro. Pero hay que ver qué pasó hace pues, un centenar de años. Es decir, ¿por qué nos vemos en ocasiones en la izquierda transformadora y en el pensamiento crítico reivindicando el orden multilateral, la solución multilateral de los conflictos? Pues
Porque es que en la crisis del 29, que os acordaréis, no os acordaréis, no digo porque estuvierais, o sea, ya es que he visto alguna mirada así, no. Haber oído alguna vez lo que ocurrió en la crisis de 1929, que algunos y algunas, pues a lo mejor habéis leído sobre el tema y habéis visto que, bueno, pues, ¿qué pasó? Que quebró la bolsa y había unos cuantos ricos que perdieron todo y se tiraban por los rascacielos, qué bien, qué divertido, vale. Pasaron más cosas. Ahí se explicitó de alguna manera una ruptura de cómo funcionaba la economía a nivel internacional hasta ese momento. Y las consecuencias de la forma de intentar solucionar de manera individual por parte de los países esa crisis nos llevaron, entre otras cosas, al ascenso de los fascismos y el nazismo y a una guerra mundial, otra guerra mundial, la segunda, ¿vale? Y el orden internacional, al que le pongo comillas porque en absoluto era orden, no podríamos considerarlo orden tampoco, pero desde luego parecía como todo más amuebladito y colocadito, es ese que ha venido ahora en esta última fase, no solo Donald Trump, ¿vale? Que esto viene un poquito más atrás, a decir, bueno, pues rompo el tablero, ¿vale? Rompo el tablero que ya estaba desordenado. Desordenado, en este caso, en interés de Estados Unidos. ¿Qué ocurrió durante esa crisis de 1929? Pues que los países, cada uno intentó salir con sus propias fuerzas dentro de una dinámica absolutamente lógica y normal en el sistema capitalista. Asombrarnos que en el sistema capitalista, si yo tengo que salir a costa de Pedro, le meto el agua, la cabeza debajo del agua y le ahogo, asombrarse de eso es como asombrarse que cuando privatiza la gestión sanitaria Ayuso de la Comunidad de Madrid vamos a encontrarnos a empresas que lo único que quieran sea curarnos aunque les cueste mucho. Pues no, estirarán las listas de espera. ¡Qué sorpresa! Pues claro, es normal. Reciclarán catéteres, pues claro, y más cosas. Bueno, pues sorprenderse porque en ese momento, para salir de la depresión de 1929, cada país actuase contra el otro con fórmulas como las devaluaciones competitivas. Es decir, usar la moneda para, aunque esté grabado, creo que decir joder al otro se puede decir, para joder al país de al lado. ¿Cómo se devalúa competitivamente? ¿Cómo se utiliza la moneda para eso? Pues yo quiero venderte a ti. Y para venderte a ti puedo usar muchos métodos. Un método, uno que se usa mucho, es hacer que mi moneda valga menos con respecto a la tuya, para que a ti, a tus habitantes de tu país, pues les parezca más barato comprarme cosas a mí, ¿vale? Por lo tanto, tú devalúas. Claro, pero es que, como decían en mi barrio, y dicen todavía, la poli no es tonta. Y en el capitalismo no tienen solucionado, no tenemos solucionado, porque vivimos todos en ese sistema, el que devalúa a uno y que, ¿cómo contesta al otro? Pues devaluando también, devaluaciones competitivas. Resultado, todos peor. Pero cuando decimos todos, ¿qué todos? Pues no pensemos en las clases dominantes. Las clases dominantes siempre, en todos los países, esos viven de miedo y no van a tener problema. Se aprovechan de la inflación y de la deflación. Se aprovechan de los aranceles y de las devaluaciones, competitivas o no. Quien sufre es la clase trabajadora en todos y cada uno de los lugares. Pasó hace 100 años. Pasa ahora. ¿Qué es, diríamos, la guerra arancelaria que estamos viviendo? Cuando empieza Trump con sus historias, pues yo ahora, el día de la liberación, y te subo aranceles, y entonces otro país pues dice, pues yo también te lo subo. El resultado, ¿sabéis quién está pagando la subida de aranceles en Estados Unidos? Lo está pagando la clase trabajadora de Estados Unidos, fundamentalmente. Claro, podemos tener la tendencia de pensar Estados Unidos. En Estados Unidos hay gente como nosotros y como nosotras, que tienen mucho más en común con la gente que podamos venir a comprar libros a traficantes de sueños, que, evidentemente, la gente que vive en el barrio de La Moraleja en Madrid. Los del barrio de La Moraleja en Madrid son los mismos que viven en las zonas más exclusivas de Washington o de Nueva York. Está claro, es lo de siempre. O sea, yo siento, alguno dirá, pues yo ya esto ya lo he escuchado, y además se lo he escuchado a este. Bueno, pues sí, es que hay cosas que no varían. Está claro que esas guerras arancelarias son una vuelta atrás desde el punto de vista del funcionamiento del capitalismo y que tendrá exactamente los mismos resultados. Claro que hay diferencias, es que estamos en otra fase de la economía mundial y vamos a intentar llegar a ello. Cuando las devaluaciones competitivas no funcionan, en esa década de los años 30, pues
pues empieza el auge bueno, esos fascismos y nazismos que empezaron también a fortalecerse con una situación de crisis económica que no permitía colmar las aspiraciones de la gente en esos momentos. Resultado, pues ya sabéis. Bueno, ya sabéis lo que nos pasó aquí. Ya sabéis lo que nos pasó aquí. Bueno, pues esa realidad económica, ¿cuándo la levantó el sistema capitalista a nivel mundial? Pues con una guerrita, donde murió, fundamentalmente, pues los de abajo. Murieron los de abajo, que somos más. Y es que ellos y ellas no van a la guerra. Nos envían a nosotras. Y pasó también entonces. Y la Segunda Guerra Mundial fue la solución a la crisis del 29. Y esto que estoy diciendo de manera tan acusada, científicamente requiere algo más de explicación, ¿vale? Pero claramente el capitalismo necesita crisis. Forma parte de su esencia. ¿Qué son las crisis en un sistema capitalista? Está cayendo la tasa de ganancia y lo que necesitamos desde el sistema es recuperarla. Hay que recuperar la tasa de ganancia. ¿Y recuperar la tasa de ganancia qué es? Porque decimos, bueno, oye, ¿cómo que está cayendo la tasa de ganancia? Ahora está cayendo la tasa de ganancia. Acabo de oír que los bancos se están poniendo las botas, que las tecnológicas están en la cúspide de la ola. Claro, es que, fijaros, es el propio éxito del sistema capitalista. La tasa no es la cantidad nominal, los millones de euros o dólares que ganan, sino esos millones de euros dividido entre el capital acumulado que previamente se han embolsado, que se han apropiado, que nos han robado a los trabajadores y las trabajadoras. Y como han acumulado tanto en la parte de abajo, es un cociente, es una división. ¿Qué pasa si se incrementa mucho el cociente, el denominador del cociente? La parte de abajo de la división. ¿Qué pasa con el resultado de la división? Que baja. O sea, el problema es el éxito del propio sistema. Porque éxito de acumulación es bestial. Están ganando. Se han apropiado de unas cantidades ingentes. Mientras, pues hay mucha gente que no solamente no tiene colmadas sus necesidades básicas, sino que tiene situación de extrema necesidad, de privación material severa, también en los países más desarrollados. Y esa privación material severa convive con esa apropiación obscena de recursos, pero que les genera una situación de crisis. ¿Por qué? Pues porque lo que pueden esperar ganar en porcentaje, en tasa, va a ser inferior en el ciclo futuro. ¿Y eso cómo lo arreglas? ¿Cómo se os ocurre? Yo ya he apuntado algo. Una forma es la destrucción del capital acumulado. Hombre, no de todo. No son gilipollas. O sea, son malos, pero tontos no son. Y, lógicamente, destruir una parte de la parte de abajo del cociente, del capital acumulado, pues lo que piensa Bezos es que le va a tocar a la parte de Trump. Y él dice, bueno, pues que se destruya una parte, pero que no sea la mía. O que sea la parte del capital acumulado de los ricos europeos. ¿Vale? Y una forma de destruirlo son las crisis económicas, porque ¿qué ocurre cuando se cierra una fábrica? Eso es destruir capital acumulado. Y si se tira una bomba, también. ¿Qué nos duele más? Bueno, evidentemente, si la bomba mata personas, podemos decir que nos duele más la bomba. Pero a los trabajadores y las trabajadoras nos duelen las dos, nos afectan las dos. La crisis económica que cierra la fábrica, que despide a la gente. Estáis oyendo hoy, ahora mismo, venía escuchando Amazon, otro nuevo, golpe, diríamos, a los trabajadores y trabajadoras del Estado español, ¿no? Bueno, claro, ellos destruyen, y eso es similar a una guerrilla en un sitio determinado. Destruyes capital para generar nuevos espacios de rentabilidad. Esa es la situación que se dio en la Segunda Guerra Mundial y en tantos y tantos momentos. Claro, después de la destrucción de gran parte del capital acumulado, hubo una enorme autopista de varios carriles para nueva rentabilidad, nueva capacidad de ganar dinero. La edad de oro del capitalismo, lo habréis oído, los años 50, 60 del pasado siglo. Y eso estaba basado en unas determinadas normas. No os sorprenderé si os digo que las normas estaban hechas para que Estados Unidos, y por supuesto la clase dominante de Estados Unidos y del resto, tuviera una posición predominante y ganase en ello. Y eso estaba basado en un sistema monetario muy concreto.
Fijaos, se fijó en una conferencia que además nos la recuerdan todos los años los meses de agosto. Claro, es un momento en que a lo mejor no es fácil el que hilemos la historia, pero en agosto se siguen reuniendo en el momento actual los representantes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de las principales instituciones económicas internacionales en Bretton Woods, que es una pequeña localidad en New Hampshire que dio lugar a la conferencia en 1944, cuando todavía no había finalizado la Segunda Guerra Mundial, faltaba un año, para diseñar el después, la post-Segunda Guerra Mundial. Y ahí se establecieron y se llevaron dos propuestas. Fijaros, podía haber salido la otra. Ojalá hubiera salido la otra, pero cuidado, no penséis que la otra era un sistema socialista de enfoque para las necesidades humanas, en absoluto. Pero sí tenía un multilateralismo, como ahora veréis, muchísimo más importante. El planteamiento es que ganó la de Estados Unidos y era lógico. Estados Unidos era la potencia que en ese momento acumulaba básicamente la mitad de la producción de bienes y servicios a nivel mundial, la mitad. Que tenía 2/3 partes del oro. Y que además no había caído ni una bomba en su territorio continental. Bueno, sí, lo de Pearl Harbor, entendiendo que Hawái, que está a 9.000 kilómetros, pues formaba parte de Estados Unidos, forma parte. Bueno, pero estaba, diríamos, indemne, preparado y diciendo, bueno, pues ahora vais a pasar por debajo del futbolín. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que pasamos. Que pasamos y se estableció un sistema monetario muy determinado que ha dado lugar a todos los problemas que tenemos y a los que vamos a seguir teniendo. Pero el orden ese ha variado en el tiempo. Lo que ocurrió en ese momento es que se dijo que el dólar era tan bueno como el oro. Era tan bueno y tan parecido al oro que era intercambiable. Se fijó y se dijo, oye, una onza de oro, pues $35. Es decir, si tú tienes un dólar y cualquier otra moneda se tenía que, diríamos, equiparar, o sea, fluctuar en relación al dólar, pues tú vienes con tu dólar o con tu peseta y te doy el contravalor en oro o en plata, en la equivalencia correspondiente a plata. Y eso, claro, lo podía hacer Estados Unidos porque tenía mucho oro. Ya sabéis, en las bodegas estas de Fort Knox, estos que de vez en cuando en alguna película, en alguna serie, los ladrones van y roban y todo eso, los lingotes y todo eso. Bueno, pues claro, tenía 2/3 partes del oro mundial. Podía hacer eso. Y lo hizo, y lo hizo. ¿Y qué problema generaba eso? Bueno, pues tenía una ventaja enorme para Estados Unidos. La tiene todavía a día de hoy, aunque ese sistema ya no funcione. Y ahora veréis por qué no funciona. Tenía la enorme ventaja de que, bueno, pues que marcaba la posición. Su moneda, la que fabrica dándole a la máquina de hacer billetes dólar, ¿vale? Esa moneda era tan buena como el oro. Era intercambiable por el oro. Y si tenéis esa situación, imaginaos que tuvierais esa situación y que tuvierais algo parecido a esto que solemos llevar la mayoría de las personas, que es, al menos, podemos llevar algún billete, ¿vale? Bueno, sabéis perfectamente que si vais con esto al Banco de España, por ejemplo, y decís, oiga, me den el oro o plata a cambio de esto, pues bueno, aparte de la carcajada y el cachondeo, pues bueno, pues te dan una palmadita en la espalda y te dicen, oh, ¿dónde va usted? Esto ya no nos lo intercambian, porque el dinero dejó de tener esa función y ya no hay respaldo de metal precioso. No hace falta oro. Los bancos centrales no lo tienen. ¿Por qué pasó eso? Pues ocurrió porque desde el minuto 1 Estados Unidos hizo mucho más dólares que oro tenía en Fort Knox. Desde el minuto 1. ¿Y eso qué pensáis? ¿Bueno? ¿Malo? Era imprescindible para el funcionamiento del sistema capitalista. Es decir, el sistema capitalista funcionó gracias a que Estados Unidos se saltó la norma. ¿Cómo se saltó la norma? Es decir, fenomenal. Yo hago dólares, me sale baratísimo. No vais a venir a por el oro. Malo será que vengáis. Si venís, pues no lo tengo. ¿Vale? Pero no vais a venir a por el oro. Porque mi dólar, como es tan bueno como el oro, ¿para qué vais a venir por el oro? Que es que es más incómodo que llevar una cartera así, ¿no? Oye, pues les funcionó, claro. Pero les funcionó porque no se respetó el propio orden de Bretton Woods. Imaginaos que el crecimiento de la economía capitalista en los años posteriores al 1945 se hubiera tenido que ir ligado en porcentaje
al crecimiento de las reservas de oro. La economía no habría crecido lo que creció. No se habría reconstruido lo que se reconstruyó y los ricos no habrían acumulado lo que acumularon. Bueno, y las migajas que nos cayeron a los trabajadores y trabajadoras también habrían sido menos, ¿vale? El sistema capitalista diseñó eso y habla como si hubieran sido años brillantes, y fueron brillantes porque no se respetó el orden que había establecido Bretton Woods. Porque si se hubiera establecido, ya os digo, desde el primer minuto, pero no es un tema que fuera en secreto. Los balances de la Reserva Federal, quienes hemos estudiado eso, bueno, pues ya a los 10 años ya había 3 veces más dólares en el extranjero, más los que había en Estados Unidos, ¿vale?, que reservas de oro para poder cambiarlo. Imaginaos, con que hubiera ido una tercera parte de los que tenían dólares a decir, mi oro, adiós, ¿vale? En 1971 cambió el orden, el desorden, que eso era un desorden. Cambió el desorden. ¿Sabéis cómo acabó? También en agosto. A ver, es que estas cosas siempre es mejor, cuando haya algún cambio, cuando hay que contar este tipo de cosas, mucho mejor si la gente anda despistada a cualquier otra cosa, ¿vale? En agosto, un presidente de estos republicanos absolutamente, bueno, pues digamos un predecesor de Trump, que seguramente habéis oído también hablar de él, Richard Nixon, pues casi cuando nací yo, en 1971, dijo que cerraba la ventanilla por inventario. Lo típico de hoy no cambiamos dólares por oro. Ya, si eso venga mañana o pasado mañana. Lleva cerrada desde 1971 la ventanilla, ¿vale? Cambió el orden sin que se estableciera un tratado internacional diciendo, oiga, que ya esto se ha cambiado lo de la convertibilidad y que aquí hay que hacerlo de otra manera. Es decir, cómo funcionan las instituciones capitalistas económicas internacionales, pues es, lógicamente, pues no haciendo una reflexión ni siquiera mínimamente crítica acerca de esto no ha funcionado. Esto no ha funcionado, claro que no ha funcionado. No funcionaba desde la perspectiva del crecimiento mundial, equilibrado, justo, repartido desde el punto de vista de la justicia social, desde el punto de vista de la acumulación, claro que sirvió. Sirvió de muchísimo. Pero se cerró la ventanilla. Y a partir de entonces, los países emiten moneda y no tienen que tener un respaldo de metal precioso. Oscilan en los mercados y a ver qué pasa, ¿vale? Si es un país que tiene una capacidad enorme de exportar, de vender fuera y conseguir a cambio divisas fuertes para sostener una situación ante una posible crisis financiera, pues bien. Pero si no, pues te irá mal. Es decir, ¿quién puede tener un déficit sostenido en el tiempo, desde el punto de vista comercial? Es decir, ¿quién puede mantener siempre una situación de importar más de lo que exporta? ¿Quién? Solo Estados Unidos, y lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque paga en una moneda que, aunque ya no es tan buena como el oro, no le falta nunca. Yo os decía que además de los billetes, llevamos este tipo de cosas, que son dinero también, tarjetas. Imaginaos que tuvierais una tarjeta de estas con crédito ilimitado. ¿Os desahuciarían? ¿Os faltaría algo? ¿Estarían sin cenar nietos, nietas, hijos e hijas con una tarjeta de crédito ilimitada? Esto es lo que tiene Estados Unidos. Esto es lo que le hemos dado. Le hemos dado una tarjeta de crédito ilimitada. Y diréis, bueno, algún límite habrá. Bueno, podría haber algún límite. Imaginaos, desde luego no lo ha alcanzado. Cuando oís de vez en cuando, Estados Unidos tiene una deuda del carajo la vela, es enorme, tiene una deuda enorme. ¿Una deuda? Imaginaos que cualquiera de vosotros o de vosotras tuvierais una deuda enorme cifrada en algo que sois capaces de generar en casa sin salir a buscar nada afuera. Para pagarla, me refiero. O tuvierais una tarjeta de crédito ilimitada. ¿Tendríais un problema de deuda? Pues nos están contando, gente reputadísima, economistas sabios por demás, que, claro, que hay un grave problema de deuda. Y de vez en cuando los congresistas de Estados Unidos dicen, limitamos el techo de deuda, paramos la administración pública de Estados Unidos, se aprovechan y le pegan otro recorte al Medicare. Claro, lo hacen y es pura filfa. Estados Unidos no tiene problema de deuda ni de afrontar sus pagos porque tiene una moneda que la usan todos los países de reserva internacional. Es decir, la usan como seguridad. ¿Y quién le ha dado esa potestad? Se la hemos dado todos.
¿Es culpa nuestra? No, no se la hemos dado voluntariamente. Nosotras no estábamos en Bretton Woods. Y los que estaban en Bretton Woods, diríamos, no eran de nuestra clase. Si ahora hubiera un nuevo Bretton Woods, que ahora hay, diríamos, cumbres en las que se podrían modificar esas cosas, pues quienes van no nos representan a nosotros y a nosotras. Representan a Ana Patricia Botín, representan a Amancio Ortega. A nosotros y a nosotras no nos representan. Lo que ocurre es que esa posición le da una capacidad a Estados Unidos de hacer eso que os comentaba, que fue bueno para la economía capitalista mundial. El déficit de Estados Unidos, que decimos, joder, qué suerte, qué tal. Claro, pero es que permitió crecer también al resto de los países. Y las migajas nos cayeron a los demás. Migajas, pero nos cayeron. Es decir, otros países, europeos, asiáticos, latinoamericanos, pues lo que hicieron fue exportar a Estados Unidos porque lo que buscaban era tener dólares y tener a su gente, a sus trabajadores y trabajadoras ocupados para que tuvieran salarios, aunque fueran de subsistencia. Por lo tanto, ese planteamiento de, oiga, ¿quién tiene que sostener el déficit? ¿Quién tendría que aguantar la deuda? El más rico de la clase, ¿no? Pues Estados Unidos lo aguantó. ¿Qué es lo que rompe Donald Trump? Bueno, Donald Trump, ya digo, porque nos resulta más sencillo señalarle. Y Biden. ¿Qué rompe la nueva situación de Estados Unidos? Que Estados Unidos dice, es que no me basta solamente con tener la situación de poder tener déficit ilimitado y de que mi dólar lo esté usando todo el mundo y lo tenga que usar todo el mundo como seguro de vida. Ahora contaré por qué. Pues no me basta solo con eso. Además de eso, yo quiero tener superávit comercial, que básicamente es, además, poned la cama. O sea, no nos basta solamente con el hecho de que tengamos el predominio monetario, ahora además queremos tener superávit comercial. ¿Y qué es lo próximo? Bueno, pues ya lo saben, los hermanos y hermanas venezolanos. Lo próximo es que, además, pues mira, ya es que directamente, ya no es que las compañías estadounidenses entren en Venezuela a quedarse el petróleo, es que además te controla hasta las cuentas, ¿vale? Claro, es que ese es el imperialismo económico. Y claro que les funciona. Les funciona porque ahora mismo dicen, no nos basta ya con la situación de abuso y dominación, ahora además queremos, además, el superávit comercial, porque resulta que tenemos obreros parados en Michigan. Y claro, si quiero que me voten, dice Donald, pues lo que necesito es decir, es que además tenemos necesidad de tener superávit comercial. O sea, lo quieren todo. Básicamente es todo. Ya tenían casi todo, pues ahora queremos todo. ¿Por qué los países han tenido que aguantar, diríamos, esa situación de tener el dólar como moneda de reserva? Porque después de 1971 uno podría haber dicho, bueno, pues ya parece que el dólar tan bueno como el oro no es. El dólar ya es un poquito peor. Bueno, pues vamos a deshacernos de dólares. Algo ha ocurrido. El dólar era prácticamente el 75% de las reservas mundiales y ahora está en el 58% según el último informe hace 3 años del Fondo Monetario Internacional. Es decir, el dólar tiene menos peso, pero sigue siendo esencial para todos los países, empezando por China, que es una superpotencia, pero para todo el resto de países es importante. ¿Y por qué? Pues es importante porque si no, estás sujeto como país a lo que los mercados financieros quieran hacer contigo. ¿Qué ocurre cuando hay desconfianza? Por supuesto, en muchas ocasiones basada en interés claro, en que un país le empiecen a temblar las canillas, las rodillitas. Bueno, pues a deteriorar la confianza en ese país, pues empiezan a salir inversiones que han entrado antes a corto plazo en ese país. Es decir, en un primer momento, sabéis que ahora mismo ya desde el 1971, en los años siguientes, liberalización, palabra sagrada, también para los movimientos financieros. Es decir, los flujos financieros entran absolutamente de manera libre en casi todos los lugares del mundo, por no decir todos. Mientras estamos aquí, podéis estar haciendo operaciones con derivados en la bolsa de Hong Kong, de Singapur, de Nueva York o de cualquier lugar del mundo y con un puñetero móvil. Podéis especular en cualquier mercado financiero del mundo. Y si de repente hay algo que empieza a sonar mal en el sudeste asiático, por ejemplo, en Indonesia, ¿qué hacen los que han comprado algún tipo de activo
algún tipo, una acción, una vivienda, un edificio, dependiendo de lo que cada uno haya comprado, en moneda del país en cuestión asiático. ¿Qué ocurre si empiezan a sonar dudas, momentos de dudas? Pues la gente, igual que entró, sale corriendo. ¿Qué le pasa al país que ve que empiezan a salir, diríamos, capitales que estaban dentro de tu país y que permitían tener una valoración de tu moneda determinada? Tu moneda empieza a ser sobrevendida. Es decir, la gente no quiere tu moneda ya. Y entonces tu moneda empieza a caer de precio. ¿Qué tipo de situación o qué se le genera, qué problema se le genera al país que le empieza a caer el valor de su moneda, que se le deprecia su moneda? Pues primero el pánico financiero. Los gobiernos dicen, Dios, ¿cómo pago mis deudas? Y diréis, bueno, pues oye, pues que las sigas pagando. Claro, es que tu deuda no la tienes en tu moneda. ¿En qué tienes la deuda? En dólares o en libras. Cuando te presta un banco internacional, no te lo presta en tu moneda, salvo a Estados Unidos. Pero a Indonesia no, se lo prestan en dólares. Entonces necesitas mucho más de tu moneda para pagar el préstamo. Los países no pueden aguantar las crisis financieras. Tenemos un montón durante la década de los 80, de los 90, del pasado siglo me refiero, y de los 2000. México, o sea, el tequilazo. Creo que sabéis de qué estoy hablando, ¿no? La crisis del sudeste asiático, todos los países cayeron todos, porque la única manera de sostener para esos países la situación cuando tu moneda se va cayendo y tu deuda se convierte en impagable, porque tú no tienes el privilegio que tiene Estados Unidos de pagarla en dólares, salvo si tienes los dólares. ¿Qué hacen los países, sobre todo los países del sur global? Pues prevenir o intentar aguantar la situación acumulando dólares. Es decir, pues exportar y me los guardo. ¿Por qué? Porque como vengan malas desde los mercados financieros, me pasan por encima. Eso tiene un coste de oportunidad desde el punto de vista económico y social bestial. Miles de millones de euros embalsados o invertidos por parte de los países del sur global y las potencias emergentes en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Tócate los pies, les estamos financiando su deuda. China tiene mucho, más de 600.000 millones de activos en dólares. Tiene menos que antes, pero tiene. Y le interesa seguir teniéndolo. Porque si atacan a China, pues China dice, bueno, pues yo tengo aquí mis activos por lo menos para defenderme, ¿vale? O por lo menos intentar defenderme. ¿Qué hacen los países cuando tienen esas volatilidades, esas crisis financieras? Cogen esos dólares que han acumulado con todo el esfuerzo vendiéndole microchips o teléfonos móviles a Estados Unidos o a otro país y cobrándolo en dólares, venden los bonos o venden los dólares para comprar ¿qué? Para comprar su propia moneda, que no la necesitan comprar porque la fabrican, pero como no la quiere nadie, fijaros, es básicamente tirar todo su ahorro por el inodoro. Es comprar su moneda para intentar que su moneda crezca en valor y evitar que con esa depreciación impaguen la deuda. Y es que, fijaros que es dramática la situación por el coste de oportunidad, me refiero por lo que se podría hacer con todo ese ahorro si se dedicase a erradicar la pobreza, la injusticia global que existe. No, se mantiene para, pues proteger a los países ante crisis financieras que vienen derivadas de la liberalización de los mercados financieros, de que no hay controles de capitales, que las personas no pueden moverse de un lado a otro y cuando se mueven las criminalizan. Que no pensemos que por el hecho de que ahora se apruebe una regularización extraordinaria somos de puta madre, porque es que da penita que siga existiendo, por ejemplo, al lado de nuestro barrio, entre tu barrio y el mío, Pedro, un CIE que es un puto pozo negro de derechos humanos. Y eso sigue existiendo, aunque regularicemos. Bueno, pues las personas no se pueden mover. Los capitales sí. Y que se muevan los capitales tiene un impacto directo, letal, en las finanzas de los países del sur global. Cuidado. Y los que no son el sur global también. ¿Os acordáis de lo que pasó o lo que pasaron en los países denominados PIGS por gentes como el ínclito
y rastrero Mark Rutte, ¿os acordáis? Nos desayunábamos en los años 2009-2010 con las subidas de la prima de riesgo. Claro, prima de riesgo. Prima de riesgo básicamente es que un país del sur de la Unión Europea, con ese reparto internacional del trabajo en la propia Unión Europea, pues se financiaba hasta 7 puntos porcentuales más caro que Alemania. ¿Y por qué ocurría eso? Hombre, claro, es que Alemania es más sólida, es más fuerte. No. Ocurría porque le interesó, en este caso, al statu quo, a la clase dominante. Porque se cambió con un chasquido de dedos, con un cambio en las políticas del Banco Central Europeo, que, por cierto, quienes hemos actuado siempre de manera crítica con esas políticas, habíamos denunciado 200.000 veces y habíamos dicho que con una intervención pública del Banco Central Europeo la prima de riesgo se eliminaba. Y ocurrió cuando el Banco Central Europeo sale a los mercados y dice, oiga, el señor Draghi, y dijo, oiga, que ustedes verán, pero que haré lo que sea necesario para sostener el euro y créanme, será suficiente. Pusieron la musiquita esa de las películas del oeste y se calmó la cosa. ¿Qué hizo el Banco Central Europeo? Tiene también una infinita capacidad de actuar con su política monetaria. Puede crear euros y actuar en los mercados. ¿Qué hicieron las primas de riesgo? Caer. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, compró la deuda pública de los estados. 1/3 de la deuda pública de los estados de la eurozona ahora mismo se la debemos al Banco Central Europeo. Es decir, a nosotros y a nosotras. El Banco Central Europeo somos nosotros y nosotras. Claro, tenemos pocas acciones, digo, individualmente. Tocamos a muy poquito. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que da igual a lo poquito que toquemos, porque quienes deciden por nosotros y nosotras no están pensando en nosotros y nosotras. Porque si, por ejemplo, el gobierno central, me da igual el anterior que el actual, me refiero incluso el de coalición y el Partido Socialista, se plantara y en el Banco Central Europeo dijera vamos a hacer política monetaria para la gente, pues no tendríamos ahora mismo los tipos al 4%. O sea, digo los tipos de préstamos luego cuando te los dan, ¿no? Me refiero, ahora los tipos están en la mitad, los oficiales, pero podríamos perfectamente tenerlos mucho más bajos. O podríamos directamente actuar sin banca privada por en medio, actuar directamente a través del Banco Central Europeo. O podríamos haber comprado las hipotecas de la gente. Eso ya lo hizo Roosevelt, ¿eh? No penséis, ¿eh? Roosevelt tampoco era comunista, como yo. O sea, que es que, fijaos, ¿eh? El planteamiento es que todo ese tipo de operativa hace ver que cuando los países siguen manteniendo reservas en dólares, no es por capricho solo, es porque estamos en un funcionamiento del sistema capitalista perverso y si no vas por ahí, como venga una crisis financiera, te pasa por encima. Y eso explica parte de las no soluciones e incluso de las falta de alternativas ante una situación como esta. Voy ya hacia las alternativas. Claro, ante eso podemos plantearnos ¿y por qué está ahora mismo Estados Unidos queriendo, además del plato, también las tajadas? Quiere todo. Quiere todo porque, pues porque es la evolución lógica cuando ven peligrar un posible mantenimiento de la subida de su tasa de ganancia. Se están protegiendo lo suyo. Lo que tocaría es que ahora nosotras y nosotros intentáramos proteger lo nuestro. Y eso se haría simplemente diciendo, vamos a ver cómo nos desdolarizamos. Que cada vez, pues en vez de que el dólar sea el 58% y ahora mismo el yuan chino no llega al 2%, te das cuenta que es un disparate que el 58% de las reservas sean dólares cuando el comercio mundial, en el momento actual, Estados Unidos tiene el 10%. El 10%, o sea, fijaos el desequilibrio bestial. No tenía sentido tampoco después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahí lo podían acreditar diciendo, a ver, estáis todos hundidos, nadie tenéis nada, ¿no? Yo lo tengo todo, me lo quedo todo. No lo estoy justificando, lo que quiero decir es que ahí podrías decir económicamente, pues es que es verdad, lo tienes tú todo, nosotros no tenemos nada, estamos todos endeudados, todos contigo, el sistema de préstamos y arriendo, pues ya está. Pero es que ahora no es así, ahora de hecho las potencias productoras están ya en otros lados. Y entonces dice, pues ahora ya no me vale con tenerlo casi todo, ahora lo quiero todo. Ahora además el paro lo vais a tener vosotros, no yo. Claro, y ante esa situación, pues podemos decir, vamos a desdolarizar, experiencias de los BRICS, vamos a intentar generar moneda global y una nueva gobernanza económica global.
Por supuesto que hay que aplaudir ese tipo de situaciones, pero no nos olvidemos, sería más capitalismo. Con otros imperialismos, vamos, ya de antemano digo que cualquier cosa mejor que el que tenemos, pero pensemos que todo lo que no sea superar el capitalismo en su integridad, pues van a ser males menores. Oiga, que yo soy capaz también de ver posibles transiciones y decir que, oye, que en vez de quedarnos como estamos, no voy a esperar a la solución final mejor, vamos a ver si podemos avanzar por la vía de desdolarizar. Pero va a ir necesariamente demasiado lento. Demasiado lento, porque para desdolarizar también tendría que existir en esos países que llamamos BRICS, bueno, que se llaman BRICS así mismo, son Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, pues daos cuenta, más otros que se puedan estar sintiendo que deben ser aliados de esa realidad, pensad que ahí también hay intereses muy contrapuestos por el propio funcionamiento del sistema capitalista. No tienen los mismos intereses Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, ni por supuesto el resto de países que no están, diríamos, dentro de ese núcleo. Entonces, desdolarizar, que cada vez el dólar tenga menos importancia, bien, vamos a ello, perfecto. ¿Eso va a tumbar a Estados Unidos o le va a cambiar la posición? No. Si de hecho está actuando precisamente porque ya ha perdido posiciones ahí y quiere seguir manteniéndolas. Pues venga, vamos a hacer lo que están haciendo ahora los bancos centrales, también el de China. Pues compramos oro. Estaréis oyendo lo del oro, ¿no? El burbujón del oro. Los bancos centrales, pues están comprando oro para decir, bueno, como estoy viendo que no me fío demasiado del dólar y estoy viendo que la cosa, además, estos son muy erráticos y lo mismo un día te ponen unos aranceles, luego te los quitan, luego te los suben, luego te los bajan. Venga, pues yo voy a ahorrar en oro. ¿Creéis que eso soluciona algo? Volvemos a 1929. ¿Puede haber algo más ridículo? Eso es una solución capitalista que tampoco sirve y que además limitaría, hasta para el propio sistema capitalista, le limitaría el crecimiento en el futuro. Los bancos centrales no tienen por qué actuar de una manera, diríamos, de acumular oro para poder mantener las reservas. Lo que tendría que haber es una solución multilateral global. Una solución multilateral global es que hubiera una moneda mundial. Pero yo también quiero mi moneda. No, tú quédate también con tu moneda. Pero una moneda global que garantizase una serie de cosas. Estoy hablando de algo en el marco capitalista, que no es el mío. Pero decimos una transición, venga, solución multilateral, moneda global. Fue la solución que planteó, fijaros, un socialdemócrata flojito, John Maynard Keynes, el keynesianista, el keynesianismo del que oiréis hablar, socialdemocracia flojita, que básicamente lo que decía, y perdió en la batalla de Bretton Woods, perdió porque él iba con la propuesta británica y Estados Unidos dijo, pero tú quita para allá. Pero su propuesta era infinitamente mejor, porque lo que planteaba era, sí, va a haber una moneda mundial, pero no va a ser el dólar. Tampoco se atrevió a decir, y tampoco la libra. Ninguna, porque si es de un país, estamos muy jodidos. Porque ese país se tendría que convertir en el nuevo imperio global que tendría que sostener ese crecimiento. No funciona si es de un país, tiene que ser multilateral. Y además, fijaros, incluía cosas que son válidas hoy. Consideraba en ese momento igual de negativo tener déficit que tener superávit. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Es que es clave eso. Es clave. No sé si la luz quiere decir algo. La luz quiere decir que vaya acabando. Eso sí. Pero sí, voy a ir acabando. Es clave que se penalice el superávit y el déficit. ¿Cómo pensáis que puede ser posible en el sistema mundo, ese sistema capitalista mundo, que se penalice el déficit y no el superávit cuando es un juego de suma cero? Es decir, imaginaos que todos los países fuéramos superavitarios, que es algo que se nos empuja. O sea, tuviéramos más exportaciones que importaciones. ¿Lo veis posible? A ver, un tema matemático. Compañeras, compañeros, le tenemos que exportar a alguien. O exportamos a Marte y no valdría con exportarles. Tendríamos que conseguir un compromiso de pago de los que allí vivan. ¿Me entendéis? Porque claro, si exportamos y llevamos allí la mercancía, no nos vale solo. Es decir, es imposible que todo el mundo sea superavitario. Sin embargo, las instituciones internacionales o la Comisión Europea consideran que es perverso tener déficit. Pero no dicen nada del superávit. Y es que son dos caras de la misma moneda del funcionamiento del sistema de dominación capitalista. Cuando Grecia, Portugal, Italia o España en la crisis de hace una década
teníamos una situación de déficit, ¿por qué creéis que era? Porque había otros que tenían una situación de superávit. Es decir, estoy haciendo un resumen muy burdo y por favor, gente que sabéis mucho, no me tiréis piedras por ello. Resumen burdo. Los alemanes en el proceso de unificación europea dicen, oye, vosotros comprarme cosas, superávit yo aquí, comercial para venderos, mis obreros y obreras trabajando, mayor nivel de vida en Alemania, y a cambio, ¿qué no tienes? Endeúdate. Endeúdate. Y cuando vienen mal dadas, ¿qué pasa? Págame. Cuando vienen mal dadas, págame. Y tengo prima de riesgo y te doy un rescate si es necesario. Claro, daos cuenta que lo que habría que evitar para que existieran ese tipo de desequilibrios a nivel mundial, no penséis solo en la Unión Europea, es castigar el superávit y el déficit. ¿Cómo castigar? Pues me refiero es equilibrar y además permitir que hubiera liquidez siempre para garantizar, claro, ahí no vamos a estar de acuerdo con la clase dominante. ¿Qué querríamos garantizar el conjunto de la población mundial? Querríamos garantizar una seguridad social mundial, un sistema de atención sanitaria adecuado, por lo menos los internacionalistas, mundial. Una atención a mayores, pero no para los de mi barrio, mundial también. Y entonces todo eso garantizado con esa moneda global. Y para eso no debería faltarle jamás un euro a un país. Un euro no. Keynes lo llamaba Bancor, la moneda. ¿Vale? Le puso ese nombre, y además decía, la moneda esa, que tiene que ser de todos, no puede en ningún caso ser convertible en oro, porque no podemos limitar las necesidades al oro que haya. ¿O qué hacemos? Imaginaos que decimos, no, mira, oye, podríamos investigar lo de la vacuna esta que Barbacid está hablando de que está sacando con tema del cáncer, de páncreas, podríamos investigar, pero es que no hay suficiente oro. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás diciendo? Te lo dicen los mismos que cuando llega el momento de estimular el gasto militar, dicen, hacha el Castilla, ahí no hay ningún problema, para no hablar de coronas y monarquías y mierdas que estamos soportando. ¿Vale? O sea, para eso los límites presupuestarios no existen. Incluso funcionan las cláusulas especialmente cachondas, si me permitís, que establecen que el déficit no incluye determinadas cosas. El gasto militar ha sido eximido de computar como déficit a efectos del protocolo de déficit excesivo, que básicamente es como si yo dijera, joder, pues tengo yo querencia por el bingo y entonces yo tengo superávit todos los meses, pero no me mires la cuenta en la que me gasto el dinero que me voy al bingo, porque entonces ya he jodido. Mi situación es que tengo superávit con arreglo al protocolo de déficit excesivo, porque el bingo no cuenta, como el gasto militar. Bueno, pues con todo eso comulgamos, que nos lo estamos tragando. Entonces las alternativas, líbreme Marx de decir que estoy hablando de la alternativa keynesiana. No, estoy diciendo que la solución multilateral que perdió en Bretton Woods hoy sería deseable como transición hasta que lleguemos a lo que tendríamos que buscar, que sería superar este sistema criminal que además no es sostenible en el tiempo, que no podemos crecer indefinidamente, que es imposible, que los recursos naturales es que nos estamos cargando el planeta, que es que son absolutamente finitos, que tenemos que repartir y que todo eso no se compadece con el capitalismo, es imposible. Por lo tanto, las soluciones, diríamos, cortoplacistas que se plantean y en ocasiones, bueno, con la mejor de las intenciones en redes, pues sociales, y, pues bueno, vamos, desdolaricemos. Bueno, desdolaricemos, pero si no hay una alternativa, ¿y va a querer alguien una gobernanza global cuando las potencias militares más importantes se niegan a que cambie el statu quo? ¿Pensáis de verdad que van a querer por las buenas? Pues el problema es que va a quedar grabado, pero yo ya me he metido en tantos charcos. Es que el problema es que no va a ser por las buenas, amigas y amigos. Es que el problema es que tendremos que hacerlo por las malas. Porque no vamos a conseguir que se cumpla un elemento que, y ya esto sí que acabo, es absolutamente incuestionable y es lo verdaderamente preocupante y está relacionado con ese crecimiento de los totalitarismos y que nos vamos a tener que enfrentar ahí, en las calles. El tema es que ahí lo que no es conjugable es la situación que teníamos, diríamos, en este estadio post-Bretton Woods de intentar combinar el Estado-nación con las políticas, diríamos, económicas propias y la soberanía monetaria propia o compartida con otros, y además la democracia.
Las tres cosas no. Las tres cosas no van a ser posibles. Ya no son posibles. Pero si nos lo está enseñando Estados Unidos. Las tres cosas no son posibles. Hay que dejar de lado una. Ya sabéis cuál van a dejar de lado. Los que están en los procesos de acumulación van a tener, os tienen clarísimo que esa gobernanza global es un obstáculo. Que esa democratización, diríamos, de instituciones internacionales es una rémora. Van a prescindir de ella. Tendremos que ver si aguantamos ese tipo de situación. Pensar que se puede pactar esa realidad es mucho más utópico que soñar en una sociedad sin clases, que es lo que yo hago. Pues bueno, desde esa perspectiva yo creo que hay elementos para poder dialogar y que me gustaría, y si no salen preguntas, pero aquí hay gente que seguro que lo va a apuntar, pero yo lanzo diríamos, todos estos procesos que pueden parecer muy lejanos, llueven, gotean hacia abajo en las formas que tiene la economía capitalista de ajustar la economía. Es la forma bonita de decir de recortarnos la vida y de recortarnos los derechos. Las políticas cuando hay crisis son las de las 3D, ¿vale? Es decir, la devaluación básicamente es cuando tienes un problema de balanza de pagos y no puedes pagar y tú no tienes el dólar para poder resolver los problemas, básicamente es empobrecerte con respecto a los vecinos para poder salir adelante y pagar la deuda. Eso tiene mucho que ver con cosas que hemos vivido aquí, por ejemplo, ¿vale? La desregulación, que os voy a contar, y además al colectivo, de la desregulación. La desregulación lo que supone es quitar normas, quitar democracia a poder del pueblo para que puedan hacer su agosto. Y eso tiene que ver con privatizaciones, con gestiones indirectas de servicios públicos. O sea, el que piense en que, bueno, esto es una historia macro, aquí a mí no me llega, que te llega, que lo de la sanidad, que lo de que haya poco mantenimiento en las vías, que lo que... Todo eso es resultado de lo que hemos hablado. Hay que unir la línea de puntos. He dicho devaluación, he dicho desregulación y hay otra que es la deflación. Cuando hay una situación, diríamos, de ahogo financiero por parte de los países, los procesos de ajuste pasan también por conseguir que de alguna manera se produzca una situación de sacar la pasta de donde no haya, deteriorar lo que sea la condición de vida de los nacionales para poder ahorrar y devolver esa deuda que estábamos hablando. Todo eso está relacionado directamente, o sea, todo eso es ese es el programa con el que vienen las derechas, con todas las limitaciones absolutamente enormes que tiene una coalición con un partido de régimen como es el Partido Socialista. Pero evidentemente, de manera más clara, lo podéis ver en lo que ahora hacen ver que haría o que convertirán en programa de gobierno en el futuro. Pero cuidado, si alguien tiene dudas, que miren lo que hicieron a partir de 2011 hasta 2018. Y ahí tenéis las 3Ds en España. Por supuesto, no somos el centro del mundo y no hay más que ir a lo que les ha ocurrido a muchos países hermanos en otros lugares del mundo para ver cómo se ejecutan las mismas medidas. Bueno, pues esos programas de ajuste, de evaluación, deflación y de regulación tienen, diríamos, o son la consecuencia directa de este desorden económico internacional al que no vamos a volver. O sea, no estamos conformes con esto, pero no vamos a volver al anterior. Y bueno, pues habrá que pelearlo. Vale, Carlos, si me conoce. Nada, yo voy a ser muy breve y muy telegráfico. Lo que has hablado de la necesidad del capital, de destruir capital, o sea, la necesidad del sistema de destruir capital mediante las guerras y mediante los genocidios. Ucrania, Gaza, yo creo que son ejemplos paradigmáticos. Y preguntarte si no piensas que esto es lo que escribió ya Rosa Luxemburgo a principios de siglo. Primera pregunta. Segunda pregunta, el tema famoso de Groenlandia. Yo creo que también coincidirás conmigo que es evidente que Estados Unidos ya tenía Groenlandia. Ahora lo que quiere, yo siempre me ha venido eso a la cabeza, son las escrituras. Se ha dicho de una manera muy, muy gráfica, ¿vale? Y tercera cuestión que también me parece muy importante. Los que estamos aquí, o en general la población de España y del mundo, somos producto de esos consensos después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, somos productos humanos de esos consensos que se van a romper. Yo creo que eso tengamos en cuenta el potencial, qué potencial revolucionario, por decirlo de algún modo, tiene esta cuestión. Y ya me callo. Gracias. Okay.
Pues gracias, Carlos, por la exposición. Yo también un par de preguntas. La primera es un poco más económica. En el 2008 el capitalismo nos vendió aquello de las subprime y de los derivados financieros. En poco más de un par de años multiplicaron la cantidad de derivados financieros para una cantidad que era como 7 veces el Producto Interior Bruto mundial. ¿Qué ha pasado con todo eso? ¿Vale? Porque sé que eso tú lo sabes bastante bien. Y la segunda, abordamos problemas generales, problemas globales, has hablado de multilateralismo. ¿Por qué la gente no habla de internacionalismo? Teresa. Buenas tardes, muchas gracias, Carlos. Una vez en la Villana de Vallecas, un compañero al que estabas explicando que era la Sareb, te dijo: ¿por qué no lo cuentas en televisión? Y a mí me dan ganas de decirte: ¿por qué no cuentas esta charla en televisión? Pero con Teresa lo mismo, no me dejan, ¿no? Bueno, que me ha parecido todo muy interesante. La verdad que yo todo lo entiendo por aquello que tengo un poquito de formación en este campo, pero un tema que no creo que no se ha explicado suficiente es la deflación y cómo se provoca la deflación. Porque la deflación teóricamente es la bajada de precios, ¿no? Pero nunca hemos sufrido una deflación real, por lo menos conocida. ¿Me podrías contar un poco? Bueno, contarnos. Gracias. Juan. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por esta exposición que nos has hecho. Antes has comentado, y es verdad, que las crisis económicas, hablábamos del 29, también la del 2008, pues han supuesto, curiosamente, el ascenso de los fascismos y de la extrema derecha. Las crisis, en cambio, afectan directamente a los trabajadores y no están suponiendo el ascenso de los movimientos y partidos de izquierdas, ¿no? Entonces, es una paradoja que conviene que tengamos ahí una reflexión desde las izquierdas, ¿no? Claro, en espacios de reflexión como este, espacios de reflexión liberadora, humanista, que defiende los derechos humanos, pues no son los que dominan el escenario social, ¿no? Al contrario, dominan pues la propaganda de los poderosos que controlan los medios, pues son las que indudablemente nos alienan ideológicamente, ¿no? Y hace que los trabajadores deseemos las alternativas que los poderosos quieren implantar. Bueno, es una reflexión sobre este asunto. Mario. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Has hablado, si no me equivoco, de que en la parte del oro, la compra del oro, no es una solución a toda la inflación que cualquier gobierno, sea Estados Unidos, aquí en Europa, en China o en cualquier lugar del mundo, mediante dándole a un botón imprimen dinero y por lo tanto todas las personas que poseen esa moneda, pues todo su ahorro que tanto se quiere fomentar, pues se devalúa. Si para ti el oro no es una reserva de valor, ya que es un activo que no se puede fabricar, ¿en qué pensarías que sería esa reserva de valor y que la gente tendría que comprar? Gracias. Lola, me falta. Lola estaba por aquí. Gracias. Gracias por la charla. La pregunta es: me ha extrañado que, por ejemplo, no comentes, normalmente las guerras últimas han sido debido al intento de vender el petróleo en otra moneda. Entonces, ese comentario. Y luego otra cosa, no sé si viene a cuento. ¿La nueva creación de las criptomonedas tiene algo que ver con este desastre? Gracias. ¿Ya está todo? De momento sí. Espera. ¿Alguna otra intervención más? Porque seguramente no habrá un segundo turno, ¿eh? Lo digo por si queréis alguien más que os haya surgido algo. ¿Nadie? Pues Carlos. ¿Sí o no? ¿Puedo hacer una segunda? Venga. En relación a lo que acaba de decir justo de las criptomonedas, actualmente hay varias criptomonedas que están asociadas al dólar 1 a 1 con la paridad. Y aquí, eso en Estados Unidos, que además Donald Trump y su gobierno lo están fomentando bastante. ¿Cómo ves que aquí en Europa se esté fomentando el tema de las CBDCs, que no tiene mucho que ver con lo que se está haciendo en Estados Unidos, y nos va
a fastidiar más y vamos a estar un poco más a la cola de otros países que sí que lo están tomando a cabo y es algo que va a ser inmediato de un futuro aquí a 5 o 10 años vista. Gracias. Y me paras antes si hace falta. Y, bueno, yo creo que habéis abierto mucho el campo y bueno, es evidente que no he tenido más que capacidad de dar unas claves de algo que básicamente abordamos, por ejemplo, yo en la universidad, en una asignatura de máster, en un curso completo, ¿vale? O sea, me he dejado muchas cosas, claro que me he dejado muchas cosas y tampoco pretendía llegar a todo porque sería absurdo, no tengo capacidad para poder extractar ni resumir en 40 minutos algo que, repito, tiene complejidad, pero es perfectamente asequible, no perdamos la perspectiva. Entonces, me he dejado cosas, las que habéis apuntado las intento ahora por lo menos resolver o dar opinión sobre ellas, pero ni mucho menos resolviendo estas habríamos abordado todas las claves posibles y todas las actuaciones necesarias. Pero si esto nos sirve de estímulo para gente que ya estáis sensibilizadas, que ya leéis, que ya escucháis y que ya tenéis posición para unir líneas de punto que os decía y para profundizar, pues ese es el objetivo. Yo creo que entiendo que Reflexión Abierta se hace y Traficantes acoge para que sigamos dándole vueltas, para que tengamos la capacidad aquí hay soluciones para todo lo que estamos hablando, escritas por autores que no son los que habitualmente encontraremos en las estanterías del Corte Inglés, que mejor veniros aquí a comprar o a la maliciosa. O sea, lo que quiero decir es que no pensemos que todas las soluciones las voy a dar yo, que yo lo que hago es leer a mucha gente que ya ha pensado de manera, además, no solo individual, de manera colectiva, que es como salen estas cosas, ¿no? Empezando por Carlos, por los órdenes de intervención. Carlos, es que atinadísimo, evidentemente, claro. Es que el planteamiento desde el punto de vista de la destrucción de capital, pues es que ha sido una práctica habitual del sistema. No olvidemos algo esencial también, y es que jamás hemos tenido, cuando triunfó, cuando apareció, cuando se consolidó el capitalismo no ha convivido nunca con otro sistema. Nunca. No, o sea, es que decimos, ¿cómo? Pero vamos a ver, ¿pero sabéis quién estaba sentado en Bretton Woods también? Stalin estaba también. O sea, no nos olvidemos, el socialismo no ha existido desde el punto de vista del sistema mundo. Ha habido socialismo en algunos países, economías de planificación central, todo lo que queramos. Y además es que, quiero decir, eso es largo también, podríamos entrar aquí en un debate importante, pero yo os digo una cosa, es muy evidente. El tercer país que suspendió pagos en la crisis de la deuda que empezó en México en 1982, cuando el Mundial de Fútbol, fue Polonia. Polonia, o sea, bloque soviético. Polonia operaba como opera Rusia, como operaba la Unión Soviética. Rusia no tiene nada que ver con la Unión Soviética, pero entendedme, como operaba la Unión Soviética en los mercados internacionales. Y en la situación Bretton Woods. Y dicen, no, pero es que luego tenía una economía así, tendría sus peculiaridades, claro, las peculiaridades internas. El sistema mundo capitalista es incapaz de convivir con otros sistemas. Y tiene la capacidad camaleónica de ir mutando. Reitero, esto es, y aquí estáis muchas personas que habéis leído mucho y habéis trabajado mucho estos temas, estoy haciendo una simplificación un poco burda para resumir en muy pocas palabras pensamientos extensísimos. Desde esa perspectiva, el sistema económico capitalista precisa de esa destrucción de capital en determinados momentos. Y es racional. Actúan racionalmente. Su eje de actuación tiene toda la lógica del mundo. Lo de Groenlandia, pues ahora quieren las escrituras. Pues sí, hay una parte ahí de apuesta para conseguir lo que quieren es dominar determinado hemisferio, y bueno, pues esa doctrina Monroe que estáis hablando, bueno, menos mal que le podía salir al perro la historia de decir, pues ahora nosotros aplicamos el Tratado de Tordesillas. El eje, ¿os acordáis? Un lado para Portugal y otro para España, para la corona de Castilla. Pues igual de absurdo que la doctrina Monroe, ¿no? Pero lo que quiero decir es que estamos hablando de algo de ese tipo, pero que tiene, más allá del cachondeo que podamos asociar al término, tiene elementos claramente racionales. Hay una disputa por determinados recursos naturales y no solo el petróleo. El petróleo venezolano no explica todo
ni muchísimo menos lo que se ha hecho con Venezuela. Hay una parte ejemplarizante política, que esa es la que querían hacer, y decir, bueno, aquí... Bueno, pues eso, aquí están mis misiles, por no decir otro término, ¿no? Y bueno, pues es eso. Y tiene que ver. Dice, ¿le importa el petróleo? Claro que le importa. Pero el petróleo venezolano no resuelve los problemas de la crisis económica de Estados Unidos en el momento actual. Sus dificultades para crecer no lo resuelve el petróleo venezolano. El petróleo venezolano es demasiado denso, tampoco soy yo ingeniero, pero sabéis que tiene una dificultad de extracción mayor y bueno, es más caro de sacar. Con los precios actualmente existentes en los mercados internacionales, eso no le sirve a Estados Unidos para conseguir lo que prometió, una de las muchas cosas que prometió Donald Trump en su campaña electoral y que no está consiguiendo. Dijo, voy a bajar el precio de la gasolina. Pues no la ha bajado. Nada, o sea, todas esas cosas que decía y la inflación de los alimentos no lo ha conseguido. Poniendo aranceles y actuando de esta manera no va a conseguir sus objetivos. Hay una tendencia también a pensar, ese es un poco el planteamiento de interesado también de parte de la clase dominante de la Unión Europea, representados por impagable por las risas que me hace pasar de vez en cuando Ursula von der Leyen, cuando hace esos planteamientos tan coherentes, ¿no? A la altura de Kaja Kallas, cuando hace esos planteamientos tan alucinantes como que, bueno, pues vamos a esperar un poquito, ¿no? Básicamente, vamos a esperar un poquito para ver si se lo terminan quitando de en medio y cambia algo. Imaginaos que le pasa algo a Donald Trump, ¿vale? Por lo que sea, ¿vale? Lo típico que se cae por la escalera mecánica, que el hombre ya está mayor, no que le empuje nadie, o sí, vale. Pero imaginaos que le pasa algo. ¿Ya estamos bien? No cambiaría nada. Nada, absolutamente nada. Nada. No, pero hombre, mejor Obama. Que no, o sea, que estamos hablando de que la dinámica, desde el punto de vista del desorden económico, iría por los mismos sitios. Dices, hombre, pero no llegaría a Groenlandia y pondría una banderita en redes sociales. Bueno, ¿de verdad pensamos que eso es lo importante? Ya digo, yo agradezco que den la cara y que por lo menos no tengamos que andar diciendo que hay una intención, que intervienen en los gobiernos, que hacen golpes de Estado, si ya no lo están diciendo ellos. Pero es que durante décadas lo hemos estado diciendo nosotros y nos decían, joder, ya está el conspiranoico este, joder. O sea, a muchos de nosotros de aquí nos han llamado eso, nos han señalado con el dedo y, Teresa, no nos llevarán jamás a las teles y sí nos preguntarán cosas. Yo tengo muchas preguntas por Telegram de los presentadores que ahora mismo están en la 1 y que me preguntan muchas cosas para poder orientarse. Pero no me va a llevar en la puñetera vida, ya lo sabemos. ¿Y qué? Pues ya lo sabemos, es que es normal. No van a permitir discursos impugnatorios desde el régimen, aunque sea desde tu televisión de izquierdas. Pues no lo van a hacer. Oye, ¿y los obreros de Petrogrado qué tenían? ¿El régimen a favor? ¿Las teles de entonces? Es broma, claro. Pero ¿las teles de entonces les ponían en primera plana? Y montaron un pollo de 3 pares, ¿no? Bueno, pues oye, pues habrá que hacerlo sin teles. No pasa absolutamente nada. O sea, menos quejarnos de los medios. Los medios, cuando los medios han estado al servicio de la clase trabajadora, pues cuando hemos tenido algún medio pues, pequeñito, el medio pues nos ayuda. Pero vamos, nunca podemos pensar que el propio régimen y el propio sistema capitalista nos va a facilitar las cosas. Cuando nos las facilita, tendríamos que preguntarnos por qué nos las facilita. Por lo tanto, no es que haya dado un salto, pero es que tiene relación, ¿no? Entonces, bueno, sí he dado un salto, ¿no? Porque pasaba a una cosa que ha dicho Teresa, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, lo de Groenlandia. O sea, es patética la posición de la Unión Europea, todos lo sabemos. El planteamiento es, para que no invadas tú la Groenlandia, déjanos que ya la invadimos nosotros. O sea, la OTAN, ¿no? O sea, dices, bueno, o sea, mira, también se abren ventanas de oportunidad. Este tipo de situaciones nos da la posibilidad de que algunos que hemos sido señalados todo el tiempo, por joder, ya están los pesados de las bases y la OTAN. A mí es que me lo han dicho en muchas ocasiones. Por cierto, gente que ahora está muy con lo de la OTAN, o sea, como si hubieran descubierto lo de la OTAN. Y yo, o sea, tengo aquí mensajes que podría enseñaros a alguna persona de manera individual, de personas diciéndome, Diego, hablas demasiado de la OTAN, me decían a mí en 2017. Tampoco estaba en política local en ese momento, pero sí que es verdad que, oye, lo de decir alianza criminal y que lo de la OTAN era un disparate,
Lo decía yo también en 2017 bastante y lo decía demasiado. Y había compañeros en la izquierda que me decían, ya digo, muy importantes y que a los que aprecio, además personalmente, más allá de que tengamos diferencias concretas de táctica, me decían, joder, Carlos, tienes que hablar más con Julio. Tienes que hablar más con Julio que... Joder, hostia, que sí, que lo de la OTAN estaba mal entonces y está mal ahora. Y ahora nos ayuda la situación de que Donald Trump pues refleje claramente que la OTAN no es más que un instrumento a su servicio y que desde luego nunca va a estar al servicio del pueblo. Pues lo que tenemos que hacer, me decía Ballín el otro día, el periodista, Pedro Ballín, me decía, pues lo que tenemos que hacer es echar a Estados Unidos. Que hay que anular cualquier alianza criminal que lo que está haciendo es directamente imponer. Bueno, fijaros, si hubiera usado el mismo criterio la OTAN en la misión de piratería internacional que tiene Somalia con Israel, habrían llegado y habrían mandado a tomar por culo a los guardacostas que saltaron las flotillas de la libertad, ¿no? Pero claro, ya sabemos que contra Israel no, pero contra los piratas somalíes, que muchos de ellos seguramente son el resultado de haber expoliado sus caladeros de pesca y de haberles dejado sin formas de vida, pues contra esos somos muy valientes, enviamos fragatas, pero desde luego no contra los genocidas, ¿no? Entonces, bueno, pues que no, que eso es una alianza criminal que hay que destruirla y que hay que desaparecer, y como no la puedes destruir, pues mejor te sales y ya está, y no participas en eso. Entonces, ¿eso es ya salirse del multilateralismo? No. Multilateralismo es otra cosa. Internacionalismo, ojalá se hablara más de internacionalismo que de multilateralismo. Pero bueno, yo lo que digo es que podríamos encontrar una síntesis. Yo soy internacionalista, pero puedo buscar soluciones multilaterales en procesos de transición económica para intentar buscar mejoras para la clase trabajadora a nivel mundial. Y eso creo que sí puede ser compatible. O sea, puede no ser un término naif de, bueno, multilateralismo es como decir, venga, la paz en el mundo, nos juntamos todos. No, es que son las soluciones a los conflictos, o se llegan de manera colectiva, o si en la forma de llevarlo es que nos juntamos un grupo de amigos o amigas para decidir dónde nos vamos a cenar y uno tiene poder de veto, pues, o sea, ¿de verdad a ese individuo lo tendríamos en la siguiente cena de amigos? O sea, ¿aguantaríamos el que uno tenga poder de veto? O sea, es que son cosas que no soportaríamos en circunstancias normales. Bueno, pues multilateralismo en ese sentido sería una forma de resolver los conflictos para que pueda haber internacionalismo. Pues podríamos decir, por buscar esa transacción, tendría que haber soluciones multilaterales de los conflictos, por ejemplo, y también de los problemas económicos. Las soluciones multilaterales abogarían porque no haya una parte que tenga una posición de predominio, ya sea porque tiene la moneda global y control sobre la moneda global, o porque tiene más poder con su mercado, con su comercio internacional. Porque si no sería un tema de que el tamaño lo haría todo. Fijaros, algo muy importante, en un sistema de Naciones Unidas, que yo tengo, como todos aquí seguro, enormes críticas, no solo a su funcionamiento, hablo del diseño inicial, no es solo el poder de veto, pero fijaros la parte positiva, que en un sistema multilateral se acordase un país un voto. ¿No pensáis que es una ventaja comparado con el régimen del feudalismo, por ejemplo? O sea, quiero decir, también pensemos que, bueno, pues que había... O sea, un país, un voto, me refiero... cuidado, dices, eso puede entenderse como antidemocrático desde el punto de vista, oye, es que hay países que tienen muchas personas, no, pero desde el punto de vista de dónde veníamos, me refiero que fue un avance. Claro que desde el punto de vista de la hora de tomar decisiones, imaginaos, pues se juntan muchos países pequeñitos y imponen a China y a la India determinadas cosas. Evidentemente eso no es democrático. Lo que estoy diciendo es el que se estableciera que los países en sí mismos tuvieran, diríamos, una capacidad de voto. Claro, pero luego le pones el derecho de veto y lo jodes, ¿vale? Entonces, claro, soluciones multilaterales a lo que tendrían que ir es a buscar acuerdos que no permitan que una sola parte pueda imponer al resto. Que eso es lo que básicamente, digamos, es la génesis del imperialismo. Y yo digo, yo no quiero cambiar un imperialismo por otro. Es que no me apetece. Pero también os digo que ahora mismo hay que cargarse al imperialismo actual, y si tenemos que poner a bárbaros para acabar con Roma, pues pongamos a bárbaros. No hay ningún tipo de problema, ¿vale? Es que hay problemas democráticos en determinados países. Me lo dicen los que están asolando a los vecinos y vecinas migrantes en Minnesota y en el resto de los Estados Unidos. O sea, que vamos, que quiero decir que hay capacidad de poder avanzar tumbando el imperio, pero vamos, lo deseable sería que no fuéramos a otro imperio, ¿no? Y eso requeriría de multilateralismo.
Si solo vamos directamente al internacionalismo y nos saltamos a la parte intermedia, contad conmigo, ¿vale? O sea, quiero decir, bien, pero bueno, pues creo que es más fácil seguramente pasar por el estadio intermedio, dada la absoluta correlación de fuerzas negativas que estamos sufriendo. Elementos como, Joaquín hacía referencia a los derivados financieros. Bueno, pues habréis oído montones de veces el tema de que, bueno, pues aprendimos de hay quien sigue llamándolo crisis financiera, incluso en pensadores y pensadoras de izquierdas. No, es una crisis capitalista, la de 2008, que empezó en 2008, es una crisis capitalista como la copa de un pino, y el llamarla financiera, no digo que todas las personas que usan ese término lo hagan con mala intención, evidentemente no, pero llamarla financiera sería un poco como reducir el problema a una parte del sistema. Y eso, en mi opinión, es muy malo. Por eso yo hablo de que esa gran recesión, que también se la llama así, es una crisis de las de toda la vida del sistema capitalista que explota por el lado financiero. ¿Pero por qué explota por el lado financiero? Explota por el lado financiero y explota por esa burbuja de subprime, de hipotecas basura y demás, porque fue una forma monetaria de resolver la insuficiencia de crecimiento de los años pasados. Esa crisis debió estallar en el 2000, capitalista debió estallar en el 2000 o en 1998, cuando los problemas en los países asiáticos. Y en ese momento la reacción de los propios bancos centrales fue dopar al sistema financiero. Doparlo y permitirle, con la reducción además de la supervisión, de la regulación que le soporta, pues le permitió hacer cosas absolutamente disparatadas, que básicamente consistían en que tú coges riesgo y lo distribuyes, que si va repartido, malo será que entre todos y todas esto genere un problema. Pues ya visteis. Y cuando llegó el momento de ponerle coto a esa historia, dijeron, bueno, pues a ver, no pasa nada, vamos a ver cómo hacemos para que esto no explote. Si tiene que caer alguien, que caiga Lehman Brothers, porque Lehman Brothers es un banco que no tiene depósitos, es decir, no había ahorradores que tuvieran ahí el dinero, era un banco de inversión. Es decir, que lo que hacía era coger dinero en los mercados internacionales a corto plazo, a un día en muchas ocasiones, o sea, iba a los mercados y pedía 200.000 millones de euros. Y en un día, en la tarde, cogía 200.000 millones de euros que iba a devolver al día siguiente o al día siguiente y lo invertía, por ejemplo, en títulos que eran de dudosa reputación. Es decir, que hacían como las salchichas. Te metían carne... ¿En las salchichas qué creéis? ¿Que meten carne de buena calidad? Ni carne. Pues ni carne, ¿no? Bueno, pues no, pero imaginaros algo de buena calidad y bueno, pues lo demás, ¿no? Y las agencias de calificación veían la salchicha envasadita, tan bonita, y decían triple A con mayúsculas. O sea, matrícula de honor. Esto es la maravilla. Comeros la salchicha. Y entonces los que tienen fondos de pensiones, de inversión, estaban comprando salchichas por todo el mundo. Y entonces dijeron, pues nada, pues si tiene que caer alguien, que caiga Lehman Brothers, que es el mal menor. Toma mal menor. Toma mal menor. Ya viste lo que pasó. Porque la desconfianza lo que generó es que todo el mundo dijo, vaya, ese tiene salchichas en su balance. Y me pide dinero prestado para aguantar hasta mañana. Y dice que está muy bien. Y yo sé que está tan bien como yo. Y yo estoy atiborradito de salchichas. Entonces yo no le presto. Él no me presta. Se seca el mercado del crédito entre los propios bancos y a tomar por culo todo. Y entonces decimos, hemos aprendido la lección. Ahora ya no habrá ese tipo de productos financieros complejos. Derivados no son más que, para que nos hagamos una idea, es un producto financiero que básicamente es una apuesta, pero funciona como si fuera un seguro. Es decir, alguien está haciendo una predicción a futuro y está haciendo una apuesta. Y además, apuestas con mucho endeudamiento detrás. Es decir, muy apalancadas. Mucho riesgo. Y la gente dice, bueno, pues si cae ese, oye, pues el que quiera jugar a eso, el que quiera ir al bingo, como decía antes, a jugar, pues, oye, él verá. Claro, el problema es que si el que va al bingo no va con solamente su dinero, sino va con una deuda del carajo la vela, y si no paga, pringamos todos, creo que nos debería importar lo que pasa en el bingo.
Y ahora, después de 15 años o 16 años de lo más gordo de esa crisis, la situación de las entidades bancarias a nivel mundial es peor. Como queda grabado, ¿vale? Peor. Sin embargo, las ratios, es decir, lo que dicen las instituciones financieras supervisoras, os estarán diciendo, a los bancos les sobra capital. ¿No lo habéis oído? Van a repartir, Santander repartirá dividendos adicionales porque les sobra pasta. Y todos estamos escuchando que están ganando mucho dinero. Pero no penséis que tienen el dinero guardado para la siguiente crisis. ¿Por qué las ratios les salen mejor? Porque las ratios están hechas de acuerdo con ellos. Fijaros, las ratios lo que dicen es, usted tiene que tener un capital de mucha calidad. Y eso está en el numerador. Vuelvo a poner otro cociente, otra división. Capital de más calidad. Y debajo están los activos ponderados por riesgo. Es decir, no todas sus inversiones, sino lo que ellos dicen que tiene riesgo de sus inversiones. Pero lo que ellos dicen, no la totalidad. Pedro, ¿tú crees que en tus activos hay mucho riesgo? ¿Tú qué me dirías? Pues, ¿Cuáles? riesgo yo, por favor. Estoy simplificando. Hay modelos econométricos que justifican el dato. Pero es como cuando yo les pongo, alguna vez en algún parcial pongo a los alumnos y les digo, la pregunta la ponéis vosotros, la del examen. Todavía hay alguno que suspende, pero muy pocos. Yo no suspendo a nadie casi. O sea, soy un facilón de mucho cuidado. Y lo saben los alumnos, se me apuntan, vamos, una cosa salvaje. Pero fijaos, es que los bancos ponen la pregunta. O sea, básicamente lo que están diciendo es la parte del denominador. Y entonces dicen, joder, el resultado me sale muy bien. No te jode. Claro que les sale bien. Los activos ponderados por riesgo los fabrican ellos. Consideran que esto tiene un riesgo de esta cantidad. ¿Y por qué esto? Y te ponen una fórmula econométrica que yo te puedo hacer la misma diciendo que salga el resultado del doble. Tengo esa capacidad, no soy el único aquí. Hay gente aquí que sabe mucho también de eso y puede hacer la misma fórmula que yo y que salga el triple. Ellos ponen la cantidad que es necesaria para que les sobre capital. ¿Para qué? Para repartir dividendos a sus accionistas y conseguir una rentabilidad adecuada y que la bolsa vaya como un tiro. ¿Y eso le beneficia a la gente? Dices, pues, hombre, sí, me beneficia porque yo tengo 100 accioncitas del Banco Santander, pringao. Que cuando venga el rescate próximo lo vas a pagar tú y el que no va a sufrir es Ana Patricia. ¿Vale? Ana Patricia no. Botín, digo. No, ella no va a sufrir. O sea, tú porque seas accionista de Iberdrola, tú no eres más que un pobre diablo. Un facha pobre, como somos todos y todas, no fachas, espero la mayoría, pero pobres sí, en el sentido siguiente, que nosotros y nosotros, porque tengamos una placa solar en el tejado, no somos operadores energéticos. ¿Vale? O sea, no nos vengamos arriba. Entonces, cuando comento que tenemos los mismos riesgos en derivados y en el conjunto de los activos del sector financiero, es porque yo sí hago los números con los balances de los bancos y te digo que tenemos el 6,3% del total de los activos sin sus fórmulas con respecto al capital que tienen de máxima calidad y teníamos el 6,2% en 2008, cuando estaba todo perfecto. Con lo cual te digo que estamos igual, ¿sabes? Con un problema. Es el 6,3% de un volumen mayor. O sea que la próxima crisis que habrá, porque es que si algo sabemos en el capitalismo es que habrá otra crisis, pues la próxima que toque al sistema bancario, pues tendremos que salir otra vez. No será porque no lo hemos avisado, da igual. Algunos avisamos de lo de Sareb, Teresa, ¿te acuerdas? En aquella época, tú lo has citado, en 2013 decíamos, va a costarnos la misma vida. Yo tengo un vídeo que decía además que nos iba a costar 20.000 millones de euros, vamos por 15.000 y falta todavía pues unos 5 años hasta que esto acabe. Vamos, que voy a acertar. Pero es que yo estoy harto de tener razón, que yo no quiero tener razón, si yo no soy muy listo, si yo soy simplemente del montón, pero lo único que hago es que a mí no me pagan ninguno de esos. Y lo cuento. Da igual. Quiero decir, volverá a ocurrir. Pero tenemos un riesgo financiero brutal. Y se piensan en ocasiones que el problema se arregla con esos derivados. Los derivados básicamente son una especie de esquema de protección de seguridad. No lo resuelve. No lo resuelve. No lo va a resolver nunca.
Bueno, no, me quedan algunas que son importantes. Lo del oro y las cripto y demás, a ver, activos en vez de oro. O sea, el oro ya no es lo que era. O sea, no es lo que era cuando Bretton... Pero porque convencionalmente lo decidimos así. Incluso aunque ahora los bancos centrales acumulen oro, no es intercambiable por la moneda. Tienen oro como podrían tener francos suizos o piedras preciosas, pero que quiero decir que en el sistema monetario no es lo mismo que algo sea canjeable por, o sea, intercambiable directamente, a que sea un activo que tú lo compras para ver si sube o baja. ¿Sabéis lo que va a pasar con el oro? ¿Con el precio? Que va a bajar. ¿Importará eso a los bancos centrales? No, tampoco pasa nada, porque si un banco central que ha comprado oro, bueno, comprando el oro en la burbuja, han enriquecido a los poseedores de oro, ¿vale? Pero cuando baje, van a quebrar los bancos centrales. No, los bancos centrales, para reequilibrar su situación, ¿sabéis cómo hacen? Pues crear su propia moneda. O sea, un banco central no tiene un problema de quiebra. Un banco privado sí, pero un banco central... El Banco de España, imaginaos, pierde dinero. No pasa nada. Es que pierde dinero. No pasa absolutamente nada, porque el Banco de España... El Banco Central Europeo pierde dinero. No pasa nada. Dinero, que es un puñetero billete. Y diréis, bueno, pero es que yo con el billete... Ya, pero es que él fabrica el billete. O sea, por favor. O sea, no nos vengamos arriba. O sea, no... Estamos acabando. Ya. Por lo tanto, ¿vale el oro? No, no vale el oro. No vale el oro para solucionar los problemas globales porque además tiene un elemento de características finitas. ¿Valen las criptomonedas? Es el disparate mayor que te puedes echar a la cara. Si uno lo que quiere es intentar hacerse millonario, uno puede especular, bueno, puede comprar María, puede comprar hachís, puede hacer mucho tipo de negocios. Pero estamos hablando de que las criptomonedas no tienen nada detrás, nada. Y dentro de una apariencia de... Bueno, es el control libertario, que no lo controlen los gobiernos, pues yo hay algo peor que lo controlen los gobiernos. Y es que lo controle un tío. O una tía, me da igual. Me da igual que sea coreano, singapureño, chino o de Vallecas. No. Las criptomonedas es un engañabobos, lo siento. Dice, pero es que yo me he hecho millonario con criptomonedas. Pues bueno, pues oye, tú verás, fenomenal, maravilloso. Pero un banco central que es de todos y de todas, no puede actuar de esa manera. Si el Banco Central tiene el poder de crear moneda, me lo va a entregar a mí, a ti, porque has hecho un determinado secuencia informática. Pero por Dios, estamos locos. Es un disparate increíble. Y bueno, pues evidentemente eso no va a ir a ningún lado desde el punto de vista de activo de reserva. ¿Cómo va a ser eso un activo de reserva? Si es que además, daos cuenta que limitaría la capacidad si lo que queremos es, imaginaos, estoy hablando, liquidez global para garantizar los servicios públicos y los derechos de todos y todas a nivel mundial, a nivel global, y eso lo vamos a asentar en criptomonedas. No, lo tenemos que asentar en algo que es inmaterial, que es el poder del pueblo con los sistemas de organización democráticos y participados, que esa es la verdadera garantía, no el oro. La garantía sería, en este caso, la acción colectiva. Y dice, bueno, pero es que eso de la acción colectiva es muy, muy dinámico. Pero pues eso es lo que son las formas de organización política, las que tenemos. Hay que mejorar las que tenemos, claro, porque ahora mismo pues, los estados y los gobiernos pues, están al servicio del propio capital. Bueno, pues tendremos que conquistarlos. Pero lo que no podemos decir es, para que no sea el Estado, que el Estado está pervertido, que no sé qué, no sé cuánto, pues, Consejo de Administración de la burguesía, que no, mejor que sea un tío desde un despacho en Los Ángeles, que tiene una criptomoneda. Hombre, pues, perdonad, por ahí el futuro no va. Desde luego el futuro del socialismo, así no llegamos al socialismo, ¿vale? Entonces, oye, el criptomonedas, pues el que quiera jugar a eso, pues que quiera, pues venga a mí, cada uno que juega lo que quiera, que dedique el tiempo libre a lo que quiera. Pero ese no es el futuro desde el punto de vista de los bancos centrales, en absoluto, porque sería, básicamente, teniendo todo el poder, dedicarse a algo absolutamente absurdo, teniendo el poder de creación de moneda, y que es algo más importante que crear moneda, de generar las condiciones para el crecimiento con el ámbito monetario, a hacerlo depender de algoritmos. O sea, vamos, es una cosa absolutamente disparatada. Y además, ya digo, controladas por no se sabe quién. No se sabe quién es por parte de todo el mundo. No se sabe quién realmente, en absoluto. Bueno, yo he intentado responder más o menos a la mayoría de las cosas. Y están ya haciendo por ahí gestos. Gracias por aguantarme, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos.
yo creo que si había alguna duda ha quedado despejada de que no has bajado el nivel de los ponentes de las anteriores 7 charlas y que al menos estás al nivel de la brillante de los anteriores.